He visto yo este local todavía. Estábamos comentando ayer haciendo un cálculo. Creo que la última vez que estuve y no fue con la iglesia hace como unos 3 años y medio. De ahí para atrás, pues no sé, 4 años, quizás algo más. Hacía que no veníamos y no, por lo menos en esta ocasión yo solo, pero que no estaba con ustedes participando de la adoración. Es un gozo muy grande, se lo digo sinceramente de corazón, el poder compartir de nuevo. Me han acogido desde ayer con mucho cariño. Estoy en casa, lo decía algún hermano, yo estoy en casa, no como en casa, estoy en casa. Y la verdad que allí también en casa de los hermanos hemos podido un tiempo de compartir, de estar juntos, de participar de ese amor cristiano, ese amor fraternal que ustedes siempre han mostrado con nosotros y nosotros con ustedes. Y la verdad que sinceramente es un gozo. Traigo saludos, bueno, como se ha dicho antes, mi esposa manda saludos, la iglesia manda saludos, los pastores también me dijeron, transmíteles nuestros saludos y que sepan que los llevamos en el corazón. Es una gran oportunidad de poder, un privilegio de poder compartir con ustedes. Vamos a hacer una lectura. Antes estaba leyendo en la dirección el libro de Samuel. Se nos hablaba de David, se nos hablaba de estas experiencias. Un hombre, un siervo de Dios, llamado a ser rey, y un hombre que tuvo sus altos y sus bajos, tuvo momentos, grandes momentos de debilidad y grandes momentos. El Señor lo usó para testimonio de nuestros corazones, tanto por lo que nos ha dejado como por su vida, sus experiencias, y esos propios altos y bajos sirven para nosotros como testimonio y como experiencia para poder ver cómo Dios obró en su vida y cómo Él ha sido un siervo de Dios para nosotros, incluso para la iglesia de hoy en día. Vamos a leer un salmo escrito por el rey David. Si yo les digo, díganme un salmo, seguramente me nombrarán este por inercia. Vamos a ir al Salmo 23. ¿Alguno no conoce este salmo? Salmo 23. Dice la palabra de Dios de esta manera. Y como dice el enunciado, Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor, en la casa de Jehová, moraré por largos días. Vamos a tener otro momento de oración para encomendarnos al Señor, para escuchar y para hablar la palabra que Él ha traído en esta mañana, que Él quiere traernos. Señor y Dios nuestro, te damos gracias por el privilegio de poder estar delante de tu presencia. Como iglesia venimos delante de ti, clamamos a ti por cuanto tú eres nuestro Dios, por cuanto tú has hecho maravillas, Señor, en medio de tu pueblo, por cuanto tú eres Dios que gobierna sobre todas las cosas, y todas las cosas las sostiene, Señor, por tu poder y por tu misericordia. Gracias por el privilegio de poder presentarnos, Señor, a tu presencia para expresarte, Señor, nuestra adoración, nuestra gratitud. Clamamos, Señor, a ti de esta manera. Te decimos que tú eres nuestro Dios y por eso, Señor, nos ponemos en dependencia a ti para que tú obres en nuestros corazones, que tú obres también en nuestras mentes. Danos luz, Señor, para comprender. Danos palabra para hablar, para poder, Señor, proclamar tu palabra, y que ésta sea para bendición, para edificación y para extensión de tu reino, Señor, aquí en este lugar. Que realmente tú recibas la honra y la gloria en este día y que tú obres, Señor, en los corazones de aquellos que no te conocen. Obra, Señor, por tu Espíritu con poder en los corazones. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, este salmo que hemos leído es un salmo que ha sido a muchos creyentes a lo largo de la historia motivo de consuelo, un motivo de descanso. Muchos han sido reconfortados por el contenido, por las palabras que este salmo nos transmite. Vemos una imagen, podemos hacernos una imagen de lo que nos transmite este salmo, y la imagen que es utilizada es la de un pastor que cuida de sus ovejas. Es una imagen tierna, una imagen que transmite seguridad. Al pensar en esa imagen, el alma se siente protegida.
mira lo que este salmo nos dice y se siente protegida por su pastor divino. En Génesis 48:15, José dice estas palabras: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Es una expresión, este mantiene, es que Dios sostiene hasta este día. Y ese pensamiento es un pensamiento que está desde el inicio de las Escrituras y a lo largo de toda ella, de toda la enseñanza que podemos encontrar en la Biblia. Hay ciertos pasajes que podemos leer en la Biblia que por lo que en ellos se expresa, por las cosas que dice, por la forma en que están escritos, resultan para el creyente de un mayor deleite que otros. Nos transmiten ciertas cosas, ciertas enseñanzas que son sensaciones, percibimos, encontramos a través de ellas ciertas cosas. Y podríamos decir que este quizás es uno de esos escritos, uno de esos textos de la Biblia, y podríamos decir incluso que quizás el más señalado de toda la Escritura en ese contexto. David, entre otras cosas, era un poeta. David también era un músico, y de hecho los salmos son de un contenido musical. Y esos escritos de David están escritos formados con un estilo especial, un estilo que les caracteriza. Son escritos por David y se distingue. Y en ocasiones refleja unos sentimientos propios. Los salmos, como este que se nos leyó antes, el 34, transmiten una relación con Dios, un sentimiento propio de David en su relación con Dios y con su pecado. Ahí tenemos, por ejemplo, el Salmo 16, oh alma mía. ¿Recuerdan? Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. O el Salmo 51, ten piedad de mí. ¿Recuerdan también cuando él cometió ese pecado con Betsabé? Después, cuando ya reconoció, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. O el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Salmos que transmiten algo especial en ese sentir de David para con su Dios y para con su propio pecado. Realmente todos estos salmos conmueven el alma, nos transmiten cosas, como decía, nos dan luz acerca del trato de Dios con nosotros. A través del pensamiento y la experiencia, la vivencia de David, nos muestran verdades acerca del carácter de Dios. Vemos a Dios reflejado en esos salmos. Aunque es cierto que siendo este salmo uno de los pasajes más entrañables de toda la Escritura para el creyente, como decía antes, ¿quién no lo sabe de memoria? Seguramente lo tenemos en el pensamiento, pero creo que es bueno hacer notar que precisamente por eso, por ese entrañable que supone esa imagen para nosotros, hay que tener la prudencia de no dejarse llevar por el sentimentalismo que nos transmite también el Salmo. Un sentimentalismo que es producto de la belleza que contiene. Y si nos centramos en eso sentimental que nos transmite, quizás nuestra atención entonces se desvíe, se aparte de la verdadera enseñanza que podemos recibir para nuestro crecimiento por medio del Salmo. Que aunque nos sintamos afectados por esa imagen tierna del pastor, eso que podemos visualizar, esta expresión que se usa tanto hoy en día, esa imagen tierna del pastor que podamos ver, por encima de eso, por encima de esa imagen, por encima de esa paz que se nos transmite, debe prevalecer lo que el Espíritu nos muestra por medio de su palabra, que son estas enseñanzas que contiene el Salmo, que realmente nuestro corazón pueda ser edificado, que las enseñanzas que se nos transmiten a nosotros, pasando por nuestra mente, nos lleven a la edificación y no ser solo confortados por los sentimientos. Que la paz de Dios, esa paz que da el Dios de paz, sea el resultado de comprender verdades bíblicas, verdades que se desprenden de este salmo y que también podemos decir que en verdad es un texto dotado de hermosura, un texto pero que sobre todo nos transmite mucha enseñanza. En esta ocasión vamos a hacer una introducción, y digo una introducción porque esto es una serie de sermones que yo tenía preparada hace bastantes años. La he repasado cuando se me dijo el otro día de si podía venir, la he repasado, la he enfocado un poco pues para traerla ante ustedes, pero son una serie de sermones que yo tenía preparado y espero, si el Señor me permite,
y si ustedes me vuelven a invitar en otra ocasión, pues poder continuar con esta serie. En esta ocasión vamos a hacer o a mirar el trasfondo en el que se encuentra el Salmo. Ya, como decía, en futuras ocasiones, si el Señor lo permite, podremos proceder a desgranarlo y pasar a cada una de las enseñanzas que contiene. Es importante saber en qué trasfondo se encuentra el Salmo, porque si llegamos a entender el trasfondo, podemos tener una visión correcta de en qué circunstancias lo escribe David y por qué David dice lo que dice en este Salmo. Podemos tender a quedarnos con las frases, esos flashes, esas imágenes que nos llegan a primera vista y quedarnos con eso, pero llegar a conocer con exactitud qué es lo que está diciendo David, por qué lo dice y en qué lugar de las Escrituras se encuentran esas cosas que él nos está diciendo. Y eso ampliará el conocimiento que podamos tener de nuestro Señor. Y de esa manera también seremos ayudados, seremos impulsados a amar más a Dios y amarlo con una visión más amplia. En la introducción de este estudio vamos a dedicar un tiempo a la frase y el título que más destaca en el Salmo. El Señor, o Jehová, es mi pastor. Jehová es mi pastor. Ese es el título. Y esa es la frase que destaca en el Salmo principalmente. Así comienza. Y ese es el centro sobre el que gira todo el Salmo. La figura que David emplea aquí es una figura muy cercana a él como persona. Él, siendo muy joven, muchos años antes de ser ungido como rey, él se dedicaba a pastorear, como ustedes sabrán, el rebaño de su padre. Miren en Primera de Samuel capítulo 17, miren estas palabras del propio David, en el libro que se leyó antes en la dirección, las palabras de David que se dirigió al rey Saúl en aquel tiempo que se mencionó, cuando los filisteos estaban en guerra con Israel y aquel personaje, este gigante Goliat, estaba intimidando al pueblo. Y David se presentó ante Saúl porque David quería pelear contra este hombre. No había más nadie que quisiera. Y este muchacho, este jovencito, que ni siquiera estaba como soldado allí, se presentó delante del rey porque quería pelear. Entonces miren las palabras en Primera de Samuel 17:32. Dijo David a Saúl, es un poco largo, son unos cuantos versículos, pero miren todo este contexto. Dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, de Goliat. David, un muchacho diciéndole esto al rey, no desmaye el corazón de ninguno a causa de Goliat. Tu siervo, decía David, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. David lo miraría así como de reojo, Saúl lo miraría como diciendo, ¿qué me está diciendo el muchacho este, el joven este, que va a ir a pelear contra Saúl, un jovencito, contra un gigante? Y le dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Y él, un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Aquí declara David, delante de Saúl, lo que David era y lo que David hacía desde muy jovencito. Era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada. ¿Saben lo que es la quijada de un león, de un oso? Se refiere aquí a la mandíbula. Yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David nos enseña, vemos en este texto muchas cosas acerca de David siendo joven, pero con qué decisión, con qué corazón fue a Saúl para defender el nombre de Dios y se declaraba como pastor de ovejas. Esa era su vida, la vida de David hasta que fue recibido en la casa real. Así que ahora, muchos años después, vemos a un hombre que dice estas palabras en el Salmo 23, con el recuerdo en su mente de lo que él mismo había hecho.
Cuidar ovejas, cuidar ovejas. David era conocedor de las ovejas, era conocedor de sus reacciones, de las necesidades de estos animales. Era conocedor de ciertos cuidados específicos que habría que tener con ellas. Yo me imagino que las ovejas pues tendrán unos cuidados especiales, las cabras tendrán otros, yo no entiendo mucho, pero seguro que él como pastor de ovejas era conocedor de esos cuidados específicos, de cómo, sabría también de cómo las ovejas dependen del que los guía, del que los cuida. Pero también era consciente, cuando dice las palabras del Salmo 23, era consciente de su lugar como pastor, porque él se declaraba pastor de ovejas. Era consciente de su responsabilidad en el cuidado y en el trato con las ovejas, de alimentarlas, de llevarlas a los mejores pastos, de cuidarlas, de sanarles sus heridas si hacía falta, de defenderlas como él declaraba ante las fieras del campo. Todo eso habían sido vivencias de David siendo joven. Y así, ahora en el relato del Salmo, estas cosas, estas vivencias de David hay que tenerlas en cuenta, porque él las refleja en estas palabras. Y además porque el Señor en su providencia escogió a este hombre con esa experiencia para que escribiera las palabras que encontramos en el Salmo. Ahora, David se coloca, lo vemos en el Salmo 23, no como pastor, se coloca como oveja y como oveja de otro pastor. Y en esa posición de oveja, él mira a Dios y dice, el Señor es mi pastor. Él menciona el sustento, menciona los pastos, el agua, el cuidado, la reprensión, la atención continua a lo largo de este salmo. Esas cosas que él sabía que formaban parte de su labor cuando él era pastor de ovejas. Mira a Dios ahora como oveja y dice, el Señor es mi pastor. Y escribe todas estas cosas. Y estas cosas son consideradas aquí en esa relación de él como oveja con su pastor divino. Así que dentro del trasfondo, en primer lugar, hemos de definir quién es este pastor al que David mira, al que se refiere David. La frase es evidente. Dice el libro, Jehová es mi pastor. Más evidente no puede ser. Ese Jehová es el nombre propio con el que Dios se revela al pueblo de Israel. Jehová o el Señor. Y aquí sabemos, entendemos que se refiere a Dios, pero podemos ser todavía más concretos. Podemos acercarnos más diciendo que este Señor, este pastor, es el Señor Jesucristo. No lo leemos ahí, pero ¿por qué decimos esto? ¿Por qué lo vamos a ver así? Pues para ello nos vamos a basar en el contexto en el que se encuentra el Salmo. Antes de pasar a exponer esto en el contexto, vamos a ver 3 pasajes del Nuevo Testamento. Y estos pasajes nos apuntan a Cristo como pastor de distintas formas. Y de estas formas en que lo vamos a ver, lo tenemos que tener en la mente para analizar el trasfondo y para que nos sirvan para comprenderlo y para poder verlo como pastor. El primero que vemos, el primer texto, vemos que Jesús con sus propias palabras se presenta como el buen pastor, el pastor de sus ovejas. Esto es un texto también muy conocido y que expone verdades que tienen que ver con el oficio de Cristo en ese sentido. Vamos a ir a Juan capítulo 10, como muchos o algunos sabrán, Juan capítulo 10, versículos 11 al 17. Juan 10, 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo. Recuerden las palabras de David cuando habló con Saúl, pero aquí está hablando de un asalariado. Dice, el que es asalariado ve venir al lobo y huye. Huye, no le echa mano a la quijada, no defiende al corderito, huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, decía Cristo, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil.
Miren esta enseñanza que es importante y después iremos desgranando un poco también. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Pongo mi vida por las ovejas. Miren David cómo narraba que si era un lobo, que si era un león o un oso, que le echaba mano a la quijada. Yo no sé qué haríamos, lo vemos allí en el Oro Parque, vemos un león detrás de la mampara y porque está detrás del cristal, y uno dice, mi madre, y aquí cómo habla de esto, da su vida por las ovejas, y Cristo está diciéndonos estas cosas, un pastor que da su vida por las ovejas, y nos dice que es el buen, Cristo dice, yo soy el buen pastor, y es el buen pastor porque Él solo puede hacer esto, solo Cristo. Lo hace porque sus ovejas le pertenecen. Lo hace porque son de su propio rebaño. No son de otro, como nos habla aquí de un asalariado. Son su propio rebaño. Él no es uno que las esté cuidando y el rebaño es de otro, como si fuera un asalariado. No, son sus ovejas. Las conoce y ellas le conocen a Él. Las llama por su nombre. Y ellas responden. Y después esa segunda parte nos dice que Él tiene un rebaño, que aunque tiene un rebaño, hay otras que no están ahí, que también han de ser añadidas cuando Cristo las llame, porque le pertenecen. Fíjense que aún sin estar en el rebaño, Él habla de otras ovejas que le pertenecen. Un pastor, un rebaño. Miren lo que Cristo dice aquí en Juan, de aquellos a los que Él les estaba hablando, y que le estaban rechazando. Decían, incluso estos decían que tenía demonio cuando decía estas cosas. En el versículo 26, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Vuelve a repetirlos directamente estas cosas. No creen porque no son de mis ovejas. Como os he dicho, es como si se los repitiera, como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna. Dios el Padre le dio las ovejas y a los que Él llama, al oír su voz, le seguirán. Eso es lo que se llama y llamamos el llamamiento eficaz. Cuando Cristo llama, el que oye su voz, que es de su rebaño, le sigue. Por cuanto es la voz de Dios. Las ovejas son todos aquellos redimidos por Cristo. Todos aquellos que han sido salvados por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Los que habiendo estado antes sujetos a sus pecados, fueron liberados por la obra de Cristo y fueron llevados a ese redil, a ese rebaño para ser guiados por su pastor, formando parte de un rebaño eterno, el rebaño de Cristo. Cristo ha formado un rebaño y las ovejas que están ahí, nadie podrá sacarlas jamás de ahí. Tiene un pastor divino. ¿Ven cómo se presenta una distinción entre el Padre y el Hijo? Que ese era el primer punto que veíamos de este contexto. Una distinción entre el Padre y el Hijo. Él me las dio. Yo les doy vida eterna. Entendemos que se refiere al Señor Jesucristo. Miren otro texto, Hebreos capítulo 13, versículo 20. Hebreos capítulo 13, versículo 20, dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra buena, para que hagáis su voluntad. Aquí, antes vimos el buen pastor, ahora aquí es llamado el gran pastor. En Juan, Jesús se señala, como decía, como el buen pastor, el que da su vida por sus ovejas, que es capaz de morir. ¿Recuerdan lo que estábamos leyendo? Que es capaz de morir por salvar a sus ovejas. En Hebreos es llamado el gran pastor porque resucitó de los muertos, porque resucitó de la muerte. Su muerte no fue en vano. Él dio su vida, pero no fue un sacrificio perdido como podría haber sido cualquier pastor devorado por un lobo, por un león. Su muerte no fue en vano, tenía un sentido. No se quedó en un acto heroico,
Su muerte no fue un acto heroico o valiente por proteger a sus ovejas. No, tuvo un sentido y tuvo un valor. Dio su vida por sus ovejas para salvar. Que es capaz de salvar a sus ovejas y resucitó de la muerte. Dios el Padre le sacó de entre los muertos para ser ese pastor eterno que encontramos aquí, que vive y que se desvive por su rebaño. Se vive y se desvive por la iglesia que Él ha formado, aquellos que ha rescatado de la muerte del pecado y hecho siervos de Cristo, formando parte de la iglesia, del rebaño de Dios. Leemos también aquí en el capítulo 7, versículo 24, mas refiriéndose a Cristo, por cuanto permanece para siempre. ¿Ven? Una muerte que no fue en vano. Por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo es presentado como uno que vive para siempre, para salvar, para interceder por los suyos, el gran pastor. Y en tercer lugar, hay otro apelativo para Cristo: príncipe de los pastores. Si vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, vemos este tercer texto del Nuevo Testamento. Primera Pedro 5, 4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Bueno, aquí les habla a los pastores de la iglesia, y Pedro lo llama así, príncipe de los pastores, como alguien que tiene autoridad, como alguien que está por encima, un príncipe. En los tres textos se refiere a Jesús en relación a sus ovejas, y es una enseñanza que decía que vemos en muchos textos de la Biblia, hablando de Jesús como un pastor y de un rebaño. Y tanto en Juan, en Hebreos, como en Pedro, el autor se dirige a los creyentes diciendo estas cosas, y las dice para que la tengamos en consideración, y las dice para nuestra edificación. El Dios de paz, que resucitó al Señor Jesucristo, os haga aptos. Son palabras enfocadas para que nosotros las veamos y por medio de ellas seamos edificados. Os haga aptos el Señor, el Dios de paz, que resucitó al Señor Jesucristo. Haga aptos para que hagáis su voluntad. O en el otro lado, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona de gloria. ¿Sí? Ver esas palabras, ver estas enseñanzas, ver todo esto que vemos acerca del Señor Jesucristo, para que lo tengamos en cuenta, para que meditemos en esas cosas, para nuestra edificación. El creyente es conducido por su pastor, por la senda de la voluntad de Dios. El creyente es capacitado para andar en las buenas obras, esas obras que Cristo ha preparado para que nosotros andemos en ellas. Cristo como pastor también entregará coronas de gloria, siendo príncipe, como se habla ahí en Pedro. Siendo príncipe es algo así como un príncipe de los pastores, un jefe de los pastores que tiene autoridad. Otorgará coronas de gloria, tiene potestad para eso. Pues con estos tres términos acerca de Cristo, el buen pastor, el gran pastor y el príncipe de los pastores, volvemos al Salmo 23 y vamos a observar entonces su situación. ¿Cuál es la situación del Salmo? Bueno, el escenario más claro para situar el Salmo 23, y les voy a decir en cierto modo una simpleza, el Salmo 23, el escenario más claro que tenemos que tener en cuenta es que se encuentra entre el Salmo 22 y el Salmo 24. Y ustedes me van a decir, ¿y para eso te pones ahí en el púlpito, para decirnos esto? Parece algo bastante simple. Bueno, pues hermanos, aunque parezca algo muy simple, al detenernos en estos salmos, al observarlos por encima, como vamos a hacer ahora, se nos muestra el porqué y quién es el pastor del que estamos hablando y viendo aquí en el Salmo 23. Se puede observar una continuidad en los tres salmos. Se puede observar una relación entre los tres salmos, que los tres son escritos por David. Y así, observando esa continuidad, llegamos a situar el Salmo 23 en el lugar que se encuentra, en la Biblia en general me refiero.
Vamos primero al Salmo 22. En este Salmo tenemos unas palabras proféticas. Unas palabras proféticas que miran hacia Jesucristo y su sacrificio, de esto que hemos mencionado hasta ahora. Pero el Salmo 22 son palabras proféticas que miran a Cristo y su sacrificio. Como si Jesús mismo estuviese diciendo estas palabras. Como si Cristo mismo hubiera escrito esto, pasando por esas circunstancias muchísimo tiempo después. Mucho después de que el Salmo fuera escrito. Y no es que Jesús las tuviera en su mente cuando pasó por ellas y las leemos en los evangelios. No es que Cristo solamente pensara en esas cosas y por eso las mencionara, o pasaran esas cosas, sino es que en Jesús se estaba cumpliendo lo que la profecía dijo en el Salmo 22. ¿Recuerdan las palabras de Cristo en la cruz? En Mateo 27:46, esas palabras tan conocidas, tan personales, que salen del corazón de Cristo, que decía cuando Él estaba crucificado en la cruz, clavado en la cruz, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Fueron las palabras que el mismo versículo nos dice, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las palabras de Cristo en la cruz. Y esto ya digo, como 4 o 5 siglos después de que fue el Salmo escrito. Ahora miren el Salmo 22. Vamos al versículo 1. Y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas fueron las palabras de Cristo. ¿Por qué está tan lejos de mí? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Versículos 7 y 8. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele él, puesto que en él se complacía. Estoy en el Salmo 22. Miren a Cristo ahí en la cruz. Miren a Cristo ahí en la cruz. Versículos 16. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Ven a Cristo ahí? Aquí se refleja con exactitud, con suma exactitud, lo que Cristo padeció en la cruz. Este es un salmo mesiánico que tiene lugar en el Calvario, en la cruz, que tiene lugar allí donde se realizó el sacrificio de Cristo, en una cruz donde tuvo lugar la muerte del Hijo de Dios, donde Cristo derramó su sangre. ¿Ven la conexión del Salmo con esos textos que hemos visto del Nuevo Testamento? Está el buen pastor que da su vida por sus ovejas. El buen pastor. Este Salmo 22 es el salmo que antecede al Salmo del pastor. ¿Ven la conexión? Por eso decía que un poco simple, pero ¿ven la conexión? Detenernos en el Salmo 22 es observar aún más allá de la imagen del pastor, más allá, con más profundidad, mirar más allá de esa imagen tierna que comentábamos antes y que es la que vemos en el Salmo 23, es observar por qué el Señor es pastor de los suyos, porque pasó por la cruz y allí derramó su sangre y clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es que simplemente Él se pone como pastor, es observar encarecidamente lo que le costó ser pastor. El precio que tuvo que pagar por ese oficio. Su propia vida. Por eso es el buen pastor. Podríamos decir incluso algo así como que Cristo, para llegar al Salmo 23, hubo de pasar por el Salmo 22. Sin el Salmo 22, el 23 no tiene sentido. Por eso es el buen pastor. Hubo de pasar como un cordero inmolado, sacrificado, para llegar a salvar a sus ovejas. En Isaías 53,
A partir del versículo 7 leemos: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Todos conocemos este texto también. Llevó Él nuestras enfermedades. Y este es un texto profético también. En el libro de Isaías nos está hablando del sacrificio de Cristo. Llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Salmo 23, hay que comenzar a mirarlo desde el Salmo 22. Y con esa visión que nos presenta el Salmo 22, llegamos aquí. Y ahora leemos: el Señor es mi pastor. Mencionamos antes que para ser del rebaño de Cristo hay que ser llamado por Él. La voz del Espíritu hablando a los corazones. En el pasaje que leímos ahí en Juan, Jesús dice que Él es la puerta de las ovejas. El que entrare por Él será salvo y hallará pastos. Jesús se presenta como la puerta de las ovejas. Y es así que vemos a Cristo ejerciendo su labor como pastor sobre aquellos que Él ha redimido por su sangre. Y aquellos que Él ha redimido los ha llevado a su redil. Miren lo que encontramos ahí después del sacrificio de Cristo. El pastor de rebaño preocupándose por los suyos, conduciendo a los suyos en amor, con un interés que no vamos a encontrar en ningún otro lugar. Y vemos además al que se reconoce como oveja, que está percibiendo los cuidados de su pastor, porque son evidentes. El Señor es mi pastor. Se reconoce como oveja y ve esas cosas, y para él son evidentes. Ve a un guía especial, a uno que le conduce por los caminos de la voluntad de Dios, ya que por sí solo sabe que no puede ir por ahí, no puede ir por esos caminos, ha de ser conducido. Y por eso dice: Jehová es mi pastor. Este es el gran pastor que ha resucitado, el que pasó por la muerte y la venció la muerte, y ahora vive para siempre para salvar. Un pastor vivo al que nadie puede arrebatarle sus ovejas. Las compró con su propia sangre y ahora le pertenecen. Habiendo dado su vida por ellas, su vida le fue devuelta en gloria por el Padre. Y ahora las conduce por un camino de perfección que las lleva hacia la gloria celestial. En este lugar y en estos pastos hemos de mirarnos nosotros también ahora. En lo que leemos en el Salmo 23, hemos de mirarnos. Como creyentes tenemos un pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestra consideración debe de pasar por tener un concepto, una percepción adecuada, correcta de nuestro lugar con respecto a Cristo, como hace David, que mira a Dios y dice: el Señor es mi pastor. Una visión correcta y lo más amplia posible de la persona y de la obra de Cristo como nuestro pastor. Jesús mismo dijo: mis ovejas conocen mi voz, me conocen, oyen mi voz y me siguen. Por lo que podríamos preguntarnos, ya no únicamente si Él es nuestro pastor, que lo es, no solamente preguntarnos eso, sino más aún, ¿le conocemos? ¿Conocemos a Cristo como tenemos que conocerle? ¿Oímos su voz? ¿La reconocemos y le seguimos? El conocimiento al que se refiere Jesús cuando dice: mis ovejas me conocen. El conocimiento al que se refiere Jesús no es un conocimiento únicamente intelectual, un conocimiento doctrinal. Es decir, conocemos la Biblia
podemos decir incluso con bastante perfección, con toda su amplitud. Sabemos de Cristo, sabemos cómo Él se revela, cómo se muestra, conocemos su persona, conocemos su obra, conocemos su mensaje, su enseñanza, pero ser es únicamente un conocimiento intelectual. Este conocimiento del que habla Cristo es más bien un conocimiento experimental, basado en la comunión íntima con Él, en la relación con Cristo. Mis ovejas me conocen, oyen mi voz y me siguen. Y eso no es solamente intelectual, saber y conocer las enseñanzas de la Biblia acerca de Cristo. No, es experimental, me conocen. Hay un trato directo con el pastor. Pero hermano y amigos, es que el conocimiento intelectual, ese que se nos muestra en la Biblia, en las Escrituras, esta cosa que podemos aprender de Cristo por medio de la Biblia, ahí está el comienzo del conocimiento práctico. La comunión íntima con Dios comienza a través de las Escrituras. Es por medio del conocimiento de la Biblia que empezamos a conocer a Cristo de una manera experimental. Es el punto de partida para nuestra relación espiritual con nuestro Salvador, con nuestro buen y gran pastor, y que luego nos mantiene en la fe. Esa fe que viene por el oír la palabra. Un conocimiento de Cristo que nos lleva a la obediencia. En la comunión práctica, la obediencia. Vimos el Salmo 22, muy por encima, por supuesto. Vemos algo del Salmo 23 en esa relación con el 22. Y después del Salmo 23, y con la visión correcta en nuestra mente, para seguir situándolo en su trasfondo, llegamos al Salmo 24. Hemos pasado por el sacrificio del buen pastor para llegar al gran pastor resucitado que guía, que guarda sus ovejas. Y mirando ahora el Salmo siguiente, vemos que nos habla del Rey de la Gloria. Podríamos hacernos la misma pregunta que vemos en el versículo 10 del Salmo 24. Podríamos hacernos la misma pregunta: ¿quién es este Rey de Gloria? Lo primero que hemos de apreciar que el Rey de Gloria es Cristo. Nos sigue hablando de Cristo. El versículo 1 nos dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los cielos. En otra parte de las Escrituras acerca de Cristo se nos dice que de Él, por Él, de Cristo, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y todas las cosas por Él subsisten. Todas las cosas por Él fueron creadas. Y en el versículo 3 y 4 del Salmo 24 leemos: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos. Es una pregunta y después una respuesta. El limpio de manos. ¿Quién subirá? ¿Quién estará en ese lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. ¿Y quién es ese? ¿Quién es ese? Subir al monte de Jehová es estar en su presencia en la gloria. La santidad de ese lugar es la santidad de Dios, donde Dios habita, la santidad suprema de Dios. ¿Quién podrá permanecer en este lugar? ¿Quién se podrá acercar hasta ahí? ¿Quién podrá subir hasta ahí sino Cristo? Solo Cristo. Solo Él es limpio de manos y puro de corazón. Nadie más. Nadie más. Él es el fuerte, el valiente, el poderoso en batalla. Esa es su majestad. Él es el Rey de la gloria. Siendo hombre, no hubo pecado en Él. Fue sin pecado. Por eso pudo hacer ese mismo sacrificio, porque era sin pecado. Por eso ese sacrificio era de valor para nosotros, porque no había pecado en Él. Y por eso aquí lo vemos recibiendo la gloria de la que es digno. Es un sumo sacerdote que conoce nuestras debilidades y que, habiendo pasado por la muerte y por la resurrección, ahora nos conduce hacia la gloria para darnos esa corona de gloria de la que hablábamos antes. Él vino para dar vida en abundancia a los suyos.
Habiendo visto entonces esto que nos sitúa en el trasfondo del Salmo, quiero ahora como punto final entrar a hacer una introducción de este Salmo. Se está usando una metáfora tomada de un rebaño de ovejas y su pastor, esa imagen de la que hablábamos al principio. El centro del Salmo es la figura del pastor. Por eso el Salmo comienza así: el Señor es mi pastor. Y a eso nos presenta una imagen. Y esa figura del pastor que vemos es vista desde la mirada de la oveja. Esta oveja se ve, David ve su propia situación, esa situación y condición en la que se encuentra, y sabe que todo se lo debe al pastor. Se siente cuidada, se siente protegida, se sabe alimentada por la mano de ese pastor, se siente reconfortada porque le conduce a donde está el alimento, le mantiene. ¿Recuerdan esa expresión que leímos antes? Le mantiene. Dios tiene un cuidado y lo sostiene en su mano, porque es su pastor, es su guía, lo sostiene. Pero lo que más destaca es que el hombre que se sabe oveja reconoce a su pastor. Esa es la expresión: el Señor es mi pastor. Esos versículos que miramos donde Jesús conoce a los suyos y los llama, y los suyos responden porque le conocen, son evidentes en esa frase inicial del Salmo: el Señor es mi pastor. Y el resto viene a continuación: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Con frecuencia el creyente invierte el orden de esto, porque lee: nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Todo es muy bueno, todos son beneficios para el creyente, en una situación de paz, de tranquilidad, de beneficio y bendición para el creyente. Pero con frecuencia, decía, el creyente invierte el orden en esto, porque primero es: el Señor es mi pastor, todo lo demás viene después como consecuencia de eso. A veces se enfatiza esta situación de paz, de tranquilidad, que nada nos va a faltar, antes que el reconocimiento de Jesús como nuestro pastor. En todos los pasajes en que Dios se presenta como pastor de su pueblo, queda manifiesto que Él es el pastor. Eso es lo primero que resalta. Y en el Salmo también se expresa así. Y es lo primero que se dice, y es lo de principal importancia en todo el Salmo: el Señor es mi pastor. Un reconocimiento de la obra de Cristo, de la condición de Cristo para con nosotros, nuestro pastor. Por lo que nosotros debe de haber un interés mayor por conocer al pastor del Salmo, por encima incluso de lo que el Salmo después nos dice. Las palabras que se encuentran aquí nos darán luz para conocer a ese pastor. Todo lo que vamos a leer después en su momento, o que puedan ustedes estudiar en su casa acerca de este Salmo, todas esas palabras que encontramos aquí nos darán luz para conocer a ese pastor. ¿Por qué es pastor? Nos van a decir por qué es pastor, en lo que hace como pastor. ¿Qué es lo que hace por la iglesia? ¿Qué es lo que hace por los suyos? ¿Cómo las mantiene? Y también para saber eso, que la iglesia es mantenida en una relación concreta, una relación íntima con su pastor. Y en segundo lugar de esta introducción hemos de notar que la situación de paz en la que se encuentran las ovejas, según vemos en el Salmo, no es exclusivo para algunos. Esta situación de paz, de tranquilidad, no es solo para unos pocos. Ese es el rebaño de Cristo. Y el propósito de Cristo es llevar a los suyos, a todos, a cada uno de los miembros del rebaño, a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, a cada uno de aquellos por los que Cristo entregó su vida y derramó su sangre, llevarlos y conducirlos a la gloria, a cada uno, a todos, llevarlos por un camino hacia la perfección y en instancias finales a la gloria, pero pasando por un camino de perfección. Miren el último versículo: ciertamente el bien y la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El bien y la misericordia me seguirán todos los días. En la casa de Jehová moraré por largos días.
El propósito de Cristo es conducir a todos sus hijos por ahí, por ese camino. Que ni una sola de sus ovejas ande desviada. Como que sí está ese prado, esa imagen, pero hay algunas que quizás están un poco despistadas, un poco fuera de ese camino por donde Cristo las conduce. Que ni una sola de sus ovejas ande desviada. De ahí la importancia de no quedarnos solo con la imagen tierna del pastor. El que se queda solo con eso, pues va a andar rondando por ahí, percibiendo ciertos detalles, percibiendo ciertas cosas, qué cosas buenas, qué cosas interesantes, pero no llega a conocer íntimamente a su pastor, al que las cuida. Convertir esa relación solo en algo sentimental. Las palabras de David no eran solo algo contemplativo, mirando su felicidad actual. Hay en él, en David, hay un reconocimiento del bien y de la misericordia de Dios. ¿Te estás quedando tú fuera de esto? De contemplar a Cristo tal como Él se nos presenta en las Escrituras, y andas quizás un poco despistado por ahí de estos beneficios espirituales. ¿Tú, creyente, sabes lo que dijo Cristo? ¿Sabes lo que dijo Cristo? He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquel que se había perdido te trajo a su redil, te ha conducido a su rebaño. Pero ¿conoces esas palabras? Que ha venido a buscar y a salvar. Te ha traído a su redil, a su rebaño, y ha entablado una relación contigo, con cada uno de ustedes, como la relación de un pastor con la oveja. Ese salvar es también la santificación, como Él nos conduce por todo el proceso de la salvación hasta llegar a la gloria. Una santificación en que te lleva, que te sostiene, en que mortificas tus pecados, que te hace luchar contigo mismo, porque Él te mantiene, porque te quiere llevar a la gloria por el camino de perfección. ¿Ves y reconoces a Cristo como tu pastor? ¿O andas solo por ahí? Quizás despistado, correteando por fuera del camino, sin detenerte a poseer las verdades del Evangelio, las enseñanzas que nos transmite por medio de su palabra, por medio de este salmo. No te sientes del rebaño. Quizás percibes y reconoces algunas cosas y recibes algunos beneficios, pero estás por fuera, porque no tienes una relación cercana con Cristo, íntima con Cristo y con el rebaño, participando con el rebaño de los beneficios que Cristo da a la iglesia, generalizando entre los dos términos. Has de ver la mano de Dios, que en su providencia te conduce cada día de tu vida, que te muestra su misericordia a ti, en tu vida, en tu andar diario. Tampoco es lo contrario, estar completamente quieto, no correteando por ahí, ni observando, ni recibiendo, sino estar completamente quieto. Otra actitud, en una actitud pensativa, como diciendo, qué bueno es Dios conmigo, qué bien estoy, cuánto bien he recibido de Dios, cómo Dios se ha mostrado en todas las cosas, cuánto bien me da. Una actitud pensativa, reflexionando en el bien, reflexionando en la misericordia de Dios, pero quedarte solo con eso. Algunos pueden caer en esa actitud, una actitud conformista, contemplativa, que solo ven lo bueno, pero siguen sin avanzar en la relación con el gran pastor. Solo contemplan, dicen, mira lo que hizo Dios, y piensan en eso. O la misma iglesia, cualquiera de nuestras iglesias que recibe, mira cómo Dios ha obrado entre nosotros, mira lo que Dios nos ha dado, mira cómo somos, mira cuántos somos, mira lo que hacemos, mira las doctrinas que tenemos, qué bien ha sido Dios, qué bueno ha sido Dios con nosotros. Pero se quedan en eso, en observar. Y sí, es verdad que Dios ha sido bueno, que Dios nos ha dado muchas cosas, pero se quedan absortos, o nos podemos quedar absortos contemplando la obra de Cristo. Lo que Cristo hizo, lo hizo para que los suyos fueran salvos y como salvados conducirnos a la gloria. Y este es un camino que avanza, es un camino que se mueve,
y además que se mueve en la perfección y hacia la perfección, un camino continuo, no solo que contempla. Miren las palabras de David aquí en este salmo: me guiará por sendas de justicia, me guiará por sendas de justicia. O tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aquí David habla de las sendas de justicia, de andar en justicia, que el pastor le va a guiar por ahí. O mira a Cristo, mira a la oveja y dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Una relación con su pastor por medio de la vara. Las ovejas creo que son unos animales toscos también, y cuando hace falta hay que darle para conducirlas al camino, para que no se salgan. Y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Yo me pregunto, cuando David dice estas cosas acerca de la justicia, acerca de la vara y el cayado, parece un hombre que está en medio del prado, comiendo feliz y contemplando absorto a su pastor. Un hombre ahí que está sentado en el prado, con su espalda apoyada en un árbol, con la ramita esa como que se ven, que transmite tranquilidad, observando los prados verdes, las otras ovejas, el río que fluye el agua, la tranquilidad que eso transmite su pastor un poco más allá, pensando y contemplando. Y qué paz, qué bien se siente David. ¿Parece David ese hombre cuando dice: me guiarás por senda de justicia? ¿O cuando dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento? No. Realmente David sabe lo que su pastor espera de él, y por eso dice estas cosas. ¿Sabes tú lo que Cristo espera de ti? Cristo espera tu confianza y tu obediencia, que confíes en Él como tu pastor, y espera tu obediencia, que respondas a su palabra, que respondas a su llamado, que respondas a su corrección. Confianza y obediencia. Espera también tu perseverancia, que perseveres en los medios de gracia, en todo eso que Dios te da, para que tú le conozcas y para que andes de una cierta manera delante de Dios, delante de la iglesia, delante del mundo, de tu familia, de tu casa, de tu trabajo, y que perseveres en esas cosas. Más aún, Él te ha capacitado para que le obedezcas, te ha dado lo necesario, te ha dado de su espíritu. Dios ha puesto en ti su espíritu para que tú seas llevado por ese camino de perfección. Te da luz por su palabra, para que la palabra de Dios te marque el camino por el que debes de andar. Y te ha dado luz para que tú la comprendas. ¿Recuerdan lo que dice en Hebreos 4, versículo 12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo eso te lo muestra Dios, lo hace Dios por su palabra en ti. ¿Es esa la obra de la palabra de Dios en ti, en tu corazón? Su palabra te lleva, te guía, te enseña, te marca los límites de tu vida, te muestra lo que tú eres, como un espejo en el que te ves reflejado a ti mismo realmente como tú eres, y te lo muestra. Y te enseña tu lugar, ese lugar que has de ocupar donde estás, allí donde Dios te ha colocado, como decía, en este mundo, en tu trabajo, en tu casa, con tus vecinos, y aquí en la iglesia donde Dios te ha puesto, para que tú veas tu lugar y te muestra cómo has de andar tú en este lugar, aquí, para mirar a Cristo, para andar delante de Él en su voluntad, para cumpliendo sus propósitos, para servir a la iglesia. Así ejerce Cristo su pastoreo sobre su rebaño, sobre su iglesia, de esa manera, instruyéndonos por su palabra. Y levanta hombres, levanta pastores y maestros para que tú conozcas la palabra de Dios, esos que Él ha puesto delante tuyo, para enseñarte, para revelarte su voluntad, para decirte cómo debes de andar. Ellos son la guía, como pastores, como maestros, en nombre de Cristo, para mostrarte esas verdades que nos enseñan a todos cómo hemos de vivir en ellas, amonestándonos, proveyéndonos
proveyendo para nuestra alma. Hermanos, vamos a ir concluyendo, espero no haberme alargado mucho. La imagen de Cristo como pastor que se nos presenta en las Escrituras es la imagen que Dios ha querido utilizar para mostrarnos esa relación y ese trato de Cristo hacia nosotros. Y es el que podemos ver a través del Salmo 23. Y necesitamos profundizar en esta verdad tan amplia y que contiene tanta riqueza espiritual. El Salmo 23 no es solo un salmo digno de poner en un marcador, en una tarjeta, y hacernos únicamente esa imagen visual de algo tierno, algo que nos transmite paz y tranquilidad. No, hemos de profundizar en estas verdades tan importantes para la vida del creyente y para la vida de la iglesia, para que podamos tener una relación correcta con nuestro pastor. Visto que Cristo conoce a los suyos y que los suyos también le conocen a Él, que Cristo por amor a los suyos dio su vida para salvar, mira ahora ese amor de Cristo, ese amor tan grande de Cristo, que fue para ser el pastor de su iglesia, de dar su vida, de derramar su sangre, hacerse hombre, y hombre hasta la muerte y la muerte de cruz, lo más indigno por lo que podía pasar un hombre por ti, por tu salvación, para guiarte, para mantenerte, para llevarte hasta la gloria. ¿Vas a tener eso en poco? ¿Vas a tenerlo en poco? Según esta metáfora, cada creyente, cada uno de nosotros, somos una de sus ovejas, somos parte de ese rebaño. Bueno, pues Cristo espera de ti que te comportes como tal, que asumas tu lugar en el rebaño en el que Dios te ha colocado, que realices un esfuerzo por conocer a Cristo como tu pastor. ¿Acaso se ha revelado poco en las Escrituras Cristo? ¿Acaso se ha mostrado poco en ellas, en la Biblia? Al contrario, la Biblia, toda la Biblia, desde el principio hasta el final, gira en torno a la persona de Cristo para que le conozcamos. Y además nos ha dejado muchas enseñanzas en este contexto del rebaño y las ovejas, de Él como pastor y como oveja que fue al matadero. ¿No nos va a pedir cuentas de esto también a nosotros? Que teniendo el medio de conocerle más y más, nos quedemos solo con una imagen tierna y agradable del pastor que cuida a sus ovejitas. Dios te llama a que ejercites tu mente, te llama a que le supliques que se te muestre, que te permita conocerle para seguirle. Pídele que te abra esas puertas que encierran sus verdades y que te llene de ellas, que te llene de sus verdades. Aprendamos a confiar, aprendamos a descansar en Él y descansar en sus promesas. Un conocimiento intelectual, pero también experimental. Tenemos que acercarnos a la Biblia, tenemos que acercarnos a las Escrituras para conocer a nuestro pastor. Que podamos decir, lo conozco, por lo tanto lo amo, confío y descanso en Él. No importa por la situación por la que esté pasando, no pongas eso por encima. Confía en Cristo y que el conocimiento experimental de Cristo te lleve a la confianza y a la tranquilidad, a pesar de todo. A pesar de todo, la oveja no está pensando en sus problemas, solo confía en su pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Quiera Dios darnos a nosotros esta clase de conocimientos acerca de nuestro pastor y que nosotros mismos, para que no estemos camuflados entre las ovejas, sin recibir nada de esa relación personal con Cristo. Amigos, quizás que puedan haber aquí o algunos que nos puedan haber después en la emisión de este sermón, yo sé que me he dirigido principalmente a la iglesia, yo sé que me he dirigido principalmente a las ovejas de Cristo, pero este sermón también es una exposición del Evangelio de Salvación. Hemos predicado a Cristo en la cruz. Hemos predicado al Cristo resucitado.
al que derramó su sangre y al que resucitó de la muerte. Y hemos predicado al Cristo en la gloria, al Cristo Salvador. Todo esto que has oído no te hace reflexionar. Estas cosas que nos hablan de Cristo no te hacen reflexionar, verte a ti mismo y ver dónde estás. Ciertamente Cristo es pastor de su propio rebaño. Y aunque quizás alguno pueda no sentirse identificado con estas palabras, solo quiero decirte que nuestra vida, que tu vida también, la mía, le pertenece a Dios que nos la ha dado. Quizás Dios te esté llamando por su palabra y te llama a que pases a formar parte de su rebaño. En Juan 6:37 decía: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Ni siquiera tú podrás resistir ese llamado. Es la voz de Cristo llamando, la voz del Rey de la Gloria, del que tiene autoridad. Como decía, ese llamado eficaz, aunque te esfuerces a ti mismo en decirte que tú no eres de sus ovejas, has de escucharlo. Es el llamado de Dios. Y aunque te esfuerces en decir que tú no eres de las ovejas, te pido que no resistas a la voz de Dios, porque hoy es el día de salvación. Hoy es cuando has escuchado estas cosas. Hoy es cuando has escuchado el mensaje de Jesucristo, al Cristo que murió en la cruz y que resucitó. Hoy es el día de salvación. Jesús tiene otras ovejas que no son de su redil, y esas también debe traerlas. Oirán su voz y vendrán a Él. Al final del todo, al final de tu vida, al final de mi vida, cuando llegue el príncipe de los pastores y abra las puertas del cielo para estar eternamente ante su gloria, ¿tú vas a estar ahí también? Esperamos y pedimos a Dios que te muestre la verdad, esa verdad que te hará libre, que puedas ver a Cristo como la puerta que te da acceso a la gloria eterna. Acércate a Él y pídele sin temor. Acércate a Cristo y pídele que te muestre estas palabras, que te acerque a tu redil, a su redil. Vamos a terminar con una oración.